9 menos 20 de la mañana, 18 grados la temperatura aquí en Montevideo. Es un placer recibir en esta mañana, mientras además, Carlos Luján, aguardamos la llegada del presidente argentino para dar inicio a esta reunión de los mandatarios de los presidentes en el marco de una nueva cumbre del Mercosur. Es un placer recibirlo ahora sí, en esta mañana. Cualquier cosita ya le advierto, vamos a tomar contacto con Beatriz y ya vamos a ir repasando lo que implica la figura, sobre todo el presidente argentino, y ciertas condicionantes que parece que están para la firma de este tratado entre la Unión Europea y el Mercosur. El placer es mío. ¿Cómo? Que el placer es mío estar aquí. Bueno, me alegro muchísimo porque hay muchas cuestiones para analizar. Es un tratado que se viene hablando desde principios o finales del siglo pasado. 1999. Y al día de hoy, pasada esta cantidad de años, décadas, parece que estuviera a punto de firmarse con la presencia nada más ni nada menos que de la presidenta de esa Comisión Europea. ¿Qué significa para el país, para la región y para el mundo este bloque que se podría crear? Yo creo que esto es el triunfo de la geopolítica, ¿sí? Empecemos por ver el mundo en el que estamos. Hay un artículo que les recomiendo a los televidentes que lo encuentran en internet, que se llama América Latina y el Sur Global en un mundo sin hegemonía, de Hirsch, Tocatlián, Guadalupe González, varios autores que están muy buenos, en el cual justamente se hace referencia a que hoy, ¿sí?, ya no tenemos un hegemón mundial como teníamos en los 90, que era Estados Unidos, y entonces todo pasaba si tenés un TLC con Estados Unidos o te opones a un TLC con Estados Unidos. Eso sale de la discusión. Tampoco China es el hegemón mundial, más allá de lo que pueda tener en sus planes a largo plazo. Entonces, en ese marco, donde no hay hegemonía y donde estamos en un mundo multipolar asimétrico, ¿sí?, donde tenés una asimetría porque Estados Unidos y China son las principales potencias, pero justamente la Unión Europea, al igual que la India, al igual que Rusia, pero también otras potencias como puede ser Arabia Saudita, Turquía, Irán, para citar las más importantes, están buscando un lugar con autonomía, ¿sí? Y el Mercosur como agrupamiento me parece que también está en esa misma búsqueda. Entonces, yo empezaba diciendo que esto es el triunfo de la geopolítica porque el rol de Europa en el mundo, si no se abre, si no pasa a tener una agenda exitosa, puede terminar en la subordinación con Estados Unidos, ¿sí? Ahora, Luján, lo que se va a estar firmando hoy seguramente y se anuncie no es vinculante hasta tanto los parlamentos efectivamente lo aprueben. ¿Qué certeza tenemos, teniendo en cuenta además la resistencia que hubo desde el lado fundamentalmente del viejo continente, que los diferentes parlamentos terminen aprobando este acuerdo? Bueno, veamos los tiempos, como bien planteabas tú. Estamos hablando de un cuarto de siglo. En el año 2019 se llegó a un acuerdo muy similar a pero era otro mundo, ¿sí? En el 2019 todavía no habíamos vivido la pandemia, todavía no habíamos tenido las guerras en Europa, en Medio Oriente, las crisis en el Asia-Pacífico. Entonces, los tiempos políticos hay que verlos internacionales en la mediana duración. Entonces me parece que ahora la firma que todo el mundo da por descontado, la venida de Ursula von der Leyen es claramente un síntoma de que esto ya está acordado a nivel de las cancillerías con los apoyos presidenciales. Con la excepción de Francia y Polonia, se podría decir. Bueno, eso tiene que ver con las reglas para que luego, separando lo que es la parte política y de cooperación internacional que requiere la aprobación en los parlamentos, incluso algunos regionales. En Bélgica no solo necesitamos un parlamento, sino dos parlamentos, para poner el ejemplo, y lo que es el capítulo económico. Y el capítulo económico tiene
mayorías especiales y por lo tanto la pregunta central, como ustedes bien lo han transmitido, es cuál es la minoría que puede vetar, que serán 4 o más países y 35 o más % de la población. Entonces, como vos bien decías, Francia es uno de los países grandes que se opone, en una situación muy particular hoy, con la caída del gobierno y el debilitamiento de Macron. Polonia es otro de ellos. Países Bajos también, parecería que Austria también, Irlanda quizás se suma, y la llave de todo esto es el posicionamiento de Italia. Si Italia se sumara a aquellos países que desean bloquear el acuerdo, tenemos un problema, pero la contracara de eso es que si Italia finalmente, que en sus momentos a lo largo del proceso apoyó estos acuerdos e incluso en temas como industrias lácteas presionó para la inclusión y que beneficiara los intereses de su economía, si lo apoyara tenemos altas chances de que esto se termine con... ¿Y cuánto tiempo puede demandar esto, Luján? O sea, intentar convencer, por ejemplo, que Italia se vuelque para el lado favorable, digamos, a este tratado. Usted decía, tiempos internacionales son medianos, pero ¿de cuánto estamos hablando? A ver, yo voy a arriesgar una predicción. Yo creo que va a ser a lo largo de la futura administración de gobierno. O sea, va a ser un tema relevante, no tanto como para que tengamos que esperar a un nuevo gobierno en el 30 y empezar a discutir sobre si habrá alternancia, si habrá continuidad o no, sino que... O sea que Orsi podría estar usufructuando, entre comillas, los beneficios de este acuerdo, ¿entiende usted? Yo creo que el Uruguay podría estar... Está bien, digo la administración por los tiempos, ¿no? Pero recordemos que esto es un proceso que arranca, como decíamos, en el 99, o sea que han estado administraciones coloradas, administraciones blancas, todo un ciclo progresista, la actual administración de la coalición republicana, yo creo que seguramente va a ser recordado Tabaré Vázquez por el impulso que se le dio en el 2019. Orsi puede ser quien culmine, pero recordemos que en Uruguay a su vez hay división de poderes y por lo tanto el poder legislativo igualmente, es clave. Perdón, Luján, en base a lo que señalaba Alfredo ayer, repasando, ¿no?, varios medios de prensa, tanto de aquí como del exterior, se hablaba como de periodos, ¿no? Como en el primer año se podrían bajar los aranceles para esto, en el segundo a esto otro, y así se van incorporando. Por supuesto, periodos que son más largos para la Unión Europea en algunas cosas, otras más largos para el Mercosur. O sea, estamos hablando de cosas que entrarán en vigencia en los próximos 4 años, otras en los 10, otras en los 15. Pero en particular es mucho más lo que entra en vigencia, que nos permite tener ventajas comerciales para nosotros que vamos a... Claro. Estamos viendo imágenes en vivo de la llegada del presidente de Paraguay, Santiago Peña, allí a la sede del Mercosur. Está siendo recibido por el presidente Luis Lacalle Pou. Ya vamos a tomar contacto con Bea, pero queremos aprovechar también estos minutos con Carlos Luján, analista internacional. Hablábamos de estos aranceles. Uno tiende a pensar, bueno, sería un beneficio automáticamente económico para nuestro país. Pero ¿qué implicancias tiene? Sobre todo para Uruguay. Y pienso, por ejemplo, en materia tránsito de personas, pienso en lo que tiene que ver con el bolsillo de los uruguayos, porque muchas veces se habla de esa famosa teoría del derrame que no se termina aplicando, si le va bien a determinadas empresas. Maggie, discúlpame, sí. Y Luján, usted me permite, es una interesantísima pregunta que está haciendo Maggie. Tiene 2 minutos, nos aguarda un minutito, vamos a una tanda, mostramos a Milei llegando y volvemos con esa respuesta, ¿le parece? Perfecto. Tanda, venimos enseguida. Y seguimos, y le agradecemos por supuesto a Carlos Luján, analista internacional, que nos aguarde sobre todo con todo lo que está ocurriendo. Está revolucionada la capital de nuestro país con la llegada, y ya están en la sede del Mercosur, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También ya llegó el presidente argentino, Javier Milei. Pero retomo la consulta que seguramente muchos uruguayos se hacen, y es, ¿qué beneficios va a tener para los compatriotas en la realidad, en su bolsillo, que mucho se habla, la oportunidad histórica que se está dando? Cuando llegaba la persona que
que me recibió y fuimos a maquillaje, me comentaba, ¿y cómo viene? Y le digo, yo creo que viene bien, ahora veamos cuánto nos beneficiamos nosotros en este país que es tan caro. Y ahí me parece que está el centro de cómo le llega a la gente, porque si no, seguimos con una política internacional que hoy tenemos sobre el tapete, pero que no mueve la aguja en tiempos electorales, porque no se comprende sus implicancias. Y tú me decías, mientras veíamos las imágenes, recordabas, inmediatamente el 74% de los productos que salgan del Mercosur hacia la Unión Europea verán la baja de sus aranceles y por contrapartida un 14%. Entonces, cuando lo pensamos como producción, cuando lo pensamos en términos del trabajo en la región y el trabajo nacional, decís, esto es una muy buena noticia porque cosas que quizás antes teníamos dificultades para exportar, las vamos a poder hacer. Esto va a traer trabajo, esto va a traer dinamismo en la economía. No tanto en términos de abaratamiento por la importación de productos en este primer periodo, los 4 años podremos verlo. Y me parece que esto debemos pensarlo con lo que yo creo son los 3 ejes principales de la política internacional que ha anunciado el gobierno. Y el primero es el del desarrollo, ¿sí? Cómo esto contribuye al desarrollo, a tener tasas de crecimiento altas y por lo tanto tener un país donde las cosas sean más baratas, pero nuestros ingresos sean más altos. Entonces, si hacemos que esas dos curvas vayan en la dirección de curso, estamos muy bien. Luego, yo creo que, y empezaba por el tema geopolítico, que Europa acreciente o construya una autonomía estratégica frente a Estados Unidos, que nosotros como región tengamos más autonomía en las disputas entre Estados Unidos y China en la región. Esto me parece que hace a este segundo eje, que es el de la autonomía, ¿sí? O sea, un Uruguay y una región más autónoma, sí, va a significar beneficios también para todas y todos. Porque si no, tenemos que ser simplemente tomadores de precios, simplemente ver qué es lo que ocurre en el mundo. Y luego quiero recalcar la dimensión de cooperación internacional y política que esto significa. Esto es un hecho político, claro, no solo económico. Entre otras cosas, me parece que podemos contribuir nosotros a colaborar en los procesos de paz en Europa. Digo, al ser el sur de Occidente, me parece que y no haber entrado con compromisos de enviar armamentos y menos aún militares a esa guerra, podemos contribuir a esos temas de paz. Y por otro lado, la Unión Europea también es un apoyo en términos de la democracia en la región, en comenzar procesos de transición, para decirlo muy claramente, apoyar procesos de diálogo en Venezuela que vayan en la buena dirección. Digo, porque eso me parece que también es parte de un Mercosur que cuando se va ampliando debe requerir a sus socios este talante. Luján, le hago la última de mi parte y muy cortita. Usted decía, bueno, el movimiento geopolítico, el posicionamiento que busca también Europa con esto. Le pregunto, eventualmente la confirmación de este acuerdo ¿puede acelerar un proceso de acuerdo también con China? Que los chinos digan, apa, el Mercosur se me está yendo también para Europa, voy a intentar acelerar la posibilidad de llegar a un entendimiento con ese bloque regional del continente. Yo creo que esto es muy interesante porque coloca a el Mercosur con sus crecimientos, asociaciones. Yo diría que también tenemos el encuentro el año que viene de la CELAC con China, o sea, Sudamérica y en este caso Latinoamérica, se posicionan desde otro lugar, como diciendo, bueno, yo puedo avanzar, yo puedo tener disciplina en un montón de cosas, puedo ser mercados interesantes y vayamos en un mundo que tiende hacia la protección, ¿sí? La presidencia que asuma el 10
el 20 de enero Donald Trump nos va a tensionar en ese sentido, puedo avanzar en el otro sentido. Y vamos a estar discutiendo sobre los TLC, si son el instrumento adecuado o no. Lo que estamos avanzando es en esas características. La pregunta que vos me haces es sobre la posibilidad de que la región, con un liderazgo brasilero, pero que no imponga a los demás socios condiciones, porque esto es una negociación con el otro adentro nuestro, y hacíamos referencias antes a Alemania, exacto, muy interesado en esto, Francia más reticente, que a su vez luego tenés un tercer nivel de negociación adentro de los países, porque cuando se habla de Francia, es Francia porque los gobiernos tienen que ver cómo homogeneizan el tema de los agricultores, o Polonia. Polonia, sí, que hacemos énfasis en esto de los agricultores, uno de los principales aliados de Ucrania, no hace mucho tiempo dijo, no, el trigo ucraniano no puede seguir entrando porque esto nos está desplomando el mercado de granos internos, y el presidente que iba por su reelección con un partido agrarista de base dijo, pierdo las elecciones. Entonces, un convencido de lo que es la amenaza rusa sobre sus territorios, toma una decisión económica. Entonces, tenemos como 3 niveles, o 4 si vos pensás en este juego, en este orden sin hegemonía que decía al principio. Es muy interesante, requiere una profesionalización muy fuerte. Yo hablaba hace un rato sobre el Parlamento con los roles de apoyo. Hablo también sobre un ejecutivo que tenga muy claro el rumbo estratégico, y recuerdo que el ejecutivo es el presidente actuando con el ministro del ramo o en el Consejo de Ministros. Un presidente que estará bien asesorado, es un presidente que conduce a través de la Cancillería la política internacional con otras características. Luján, preguntas que se responden sí o no rapidito. ¿La visita de Lula el año pasado por Europa y esa gira que realizó pudo haber sido fundamental para este avance? Tenés un cuarto de siglo de acumulaciones, esto es un proceso, y ese creo que vos marcás muy acertadamente, es uno de los hitos más importantes. Bien, y hoy vemos otro que creo que va a ser histórico. Y respecto a la postura de Milei, que firmaría este acuerdo Unión Europea-Mercosur dependiendo si se aprueba la flexibilización del Mercosur para que Argentina, en este caso por sus intereses, pueda negociar directamente con Estados Unidos, ¿puede ser clave también en esta jornada por si se firma o no el tratado? Yo no creo que Milei vaya a estropear la fiesta en el día de hoy. Yo lo que creo que razonablemente los presidentes van a recolocar con mucha fuerza el tema de la flexibilización. Creo que hay una voluntad. En Uruguay la flexibilización arranca desde la presidencia de Vázquez, se continúa como un tema en esta presidencia. El expresidente Mujica también habló de ello. Es parte de lo que el Uruguay debe buscar en términos de múltiples velocidades, pero claramente esto muestra de que somos interesantes en cuanto a región para la Unión Europea, para China, para la India, para Arabia Saudita, para Estados Unidos, para que sea. Le agradecemos muchísimo. Quedan muchas preguntas, pero bueno, ya lo haremos en otras oportunidades. Le agradecemos de verdad que nos haya acompañado en esta mañana. Yo quiero agradecer en particular al grupo de investigación interregional al que hacía referencia, al que pertenezco desde la Universidad de la República, porque el diálogo con otros colegas latinoamericanos es lo que permite ver una visión global. Muchas gracias. Muy amable.